En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. El altar representa el propio Dios. Esas palabras que el médico había dado durante 1 año y medio que me estuvo tratando, en ese momento todo se queda en el altar. El altar no nos debe nada a nosotros. El altar nunca deja de deberle algo a alguien. Jamás. Cuando yo subí al altar, esa fuerza que yo ya no tenía para luchar, porque yo había perdido esperanza, esa fuerza que yo tuve para luchar, se me vino de nuevo. Esa fuerza, digo, no, es aquí, es aquí. Y ahí empecé, bajé del altar. Pero cuando yo bajé del altar, mi situación fue otra. Cuando yo bajé del altar, esa palabra que usted acaba de decir fue dentro de mi mente. Elena, levántate, yo estoy contigo. Cuando yo me bajé del altar, mi visión cambió. Nuestra vida está aquí. Esto es lo que ha cambiado nuestra vida. Y nunca se va a comparar lo que nosotros damos a Él, a lo que Él da para nosotros. Lo que nosotros damos es mínimo a lo que Él hace por nosotros. Una vida totalmente transformada. El altar está a su disposición, porque el altar no está en cuarentena. Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32, y en todas las iglesias universal del Reino de Dios. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira. Despierta, Bonaire, despierta, porque el Espíritu de Dios está con usted. Muy buenos días, damos inicio al programa Hablando de Vida desta manhã de lunes 13 de julho de 2020. Eu tenho certeza que esta semana será uma semana de vitória, uma semana de bendiciones para todos los que creem. Muy buenos días a usted que me escucha a través de Radio Alfa 93.1 FM. Que a luz de Deus ilumine a todos os oyentes de nossa programação. Muy buenos días também a usted que me assiste a través de nossa página del Facebook. Fuerza e muitas bendiciones neste início de semana. Eu quero abrir aqui o vidro aonde estão los nombres de las personas que siempre están sintonizadas con nosotros, están en oración con nosotros, y aquí hay nombres de personas, de familias enteras que siempre están con nosotros en oración. Yo dejo a su disposición ya en el principio de la programación las líneas telefónicas a donde usted puede comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 7823314 ou através de nossa linha telefônica 717-9180. E lhe pediré, se você está assistindo-nos através de nossa página do Facebook, escreva aí nos comentários seu nome, o problema que você está passando, para que podamos unir a fé e orar juntos em seu favor. E eu tenho certeza que bendições chegarão na sua vida através da fé. Deje preparado também o vaso com água para o momento de oração. Por quê? Porque quando estamos orando, quando nós começarmos a oração,
nosotros vamos consagrar esta água para que você beba. Se você ha passado um fim de semana difícil, se você ha passado o fim de semana com dolências, com dolor, eu tenho certeza que quando nós hagamos juntos a oração, Deus lhe tocará. Amém? E por falar de toque de Deus, eu quero que você preste atenção a esta história. Como esta pessoa foi tocada também por el poder de Deus, aún conhecendo as Escrituras. Porque el conhecer as Escrituras solamente não é suficiente para que Deus se manifieste em minha vida. É necessário uma entrega total e completa. Pero creo que o testemunho pode falar muito melhor sobre esta entrega. Preste atenção, já regresso com mais de seu programa Hablando de Vida. Mi nombre es Camelia Prieto y yo desde muy chica aprendí a escuchar la palabra de Dios. Mi mamá me comenzó a llevar a una iglesia. Ella no era una persona que iba a las iglesias nunca, mas comenzó a ir a una iglesia que es en donde yo empecé a escuchar hablar de quién era Dios. Hablaban de un Dios de amor, de un Dios que era bueno, que amaba a todos. Mas en nuestro hogar no todo era así. Mi mamá era una mujer con muchos problemas, al igual que yo, desde muy chica. Yo sufrí traumas, abusos desde muy pequeña, entonces yo cuestionaba por qué es que Dios podría permitir algo así pasarme. Allí nosotros dejamos de ir. Cuando nosotros nos salimos, yo pienso que era más porque mi mamá no vio en realidad un tipo de resultado o no vio que en realidad su vida mejoró. Allí pasaron, quiero decir, unos casi 10 años cuando ella regresó y yo regresé con ella. Mas yo ya regresé más complejada que como lo estaba cuando habíamos salido, que yo era niña. Yo ya regresé con problemas de adicción. Yo era alcohólica. Yo tenía mucho rencor contra de ella. No me gustaba estar cerca de ella, sentía un coraje a veces, simplemente porque me habían pasado cosas y yo no la culpaba, pero al mismo tiempo me preguntaba por qué es que ella nunca estuvo ahí para ayudarme y protegerme cuando yo la necesitaba más. Yo aprendí a leer la Biblia, aprendí que ahí es en donde habían diferentes versículos para diferentes situaciones de la vida, mas los leía y no miraba eso en mi vida. Entonces yo conocía de versículos y el que más me llamaba la atención era en el cual Jesús se refiere a él como la vida, la verdad, el camino. Y yo decía, si eso es todo y Él lo es todo, entonces ¿por qué yo no tengo todo lo que Él promete? Más al mismo tiempo, yo no era una persona que obedecía la palabra. Era una frustración total, una frustración porque yo escuchaba hablar, pero no lo miraba. Era solo palabras. Pero al mismo tiempo yo sabía que yo no estaba haciendo las cosas correctas. Yo quería ver la verdad funcionar en mi vida, más al mismo tiempo yo no la obedecía, entonces eso me frustraba más yo no daba de mi parte. El momento más difícil que pasé fue cuando mi madre fue desahuciada y los doctores en realidad le dieron tiempo para vivir. Ella tenía una enfermedad muy rara en donde ella no podía casi caminar porque sus piernas tenían como gusanos saliendo de su piel. Era algo asqueroso, horrible. Entonces allí también fue otra frustración en donde yo dije, pues si Dios sanó, ¿por qué no la sana ella? Si ella está aquí y tiene fe, venimos cada domingo, no faltamos. Más al mismo tiempo, yo, como quizás ella también, vivíamos como una doble vida. Yo conocí y encontré a la Iglesia Universal por medio de mi madre. Fue donde yo escuché y aprendí que para uno poder recibir algo de Dios, uno también tenía que obedecer la palabra. Y el Espíritu Santo, al yo recibirlo, fue recibir
la certeza de que todo va a estar bien, la certeza de que Dios está conmigo, de que Dios está en mí. Entonces es algo que realmente ahora me pongo a pensar, si quizás yo hubiera obedecido desde mucho antes y no hubiera hecho las cosas a mi manera, no hubiera sufrido tanto. Toda la frustración que yo cargaba dentro de mí, toda la frustración que yo cargaba por mi familia, por mis problemas, por mi pasado, todo eso terminó. Ahora mi vida es totalmente diferente. La relación entre yo y mi mamá ha transformado 100%. Somos mejores amigas, siempre estamos juntas. Mi vida de mi familia también, ellos han visto el cambio en mí, porque es un cambio que se ve de cómo yo era a cómo soy ahora. Todo el mundo lo percibe y yo sé que eso es Dios. No soy yo, sino Dios que ha hecho un milagro en mí. Yo ya no soy una creyente frustrada. Yo ahora creo completamente en la palabra, porque la palabra ahora sí está en mi vida. Gracias a Dios, es esto que nuestro Dios hace cuando hay una entrega total. Você pudo prestar atenção nesse testemunho? Lo mais interessante é que esta pessoa conhecia da palavra, pero a própria palavra que esta pessoa conhecia não lhe traía solução ou efeito nenhum em sua vida, porque não havia uma entrega real e verdadeira. E nós outros sempre ensinamos na Igreja Universal que não basta solamente crer, porque hasta os espíritos malignos creem e temblam. Não basta solamente conhecer a palavra, há que entregar-se a esta palavra viva, porque Jesus dijo: "Mi palavra é espírito e vida". E quando escuchamos os testemunhos, nos damos conta de que espírito e vida Jesus estava dizendo quando ele mencionava a palavra de Deus. Se você disse: "Pastor, eu necessito também uma transformação total", pois bem, prepare o vaso com água para que de aqui a alguns minutos juntos podamos entrar em oração. Se você necessita de ajuda, você vive aqui na isla de Bonaire, recuerdo que nossa igreja está ubicada em la calle Indústria Pariba, número 32, aqui em Bonaire. E hoje, lunes, durante todo o dia estaremos determinando a prosperidade, ensinando às pessoas através de las Sagradas Escrituras como tomar possessão de las promessas. E se você quer nossa ajuda, aí aparecem as linhas telefônicas 717-9180 ou o WhatsApp 7823314. Déjame poner acá en el aceite el nombre de la señora Noelia Hurtado. También el nombre de la señora Karina Rayane. También el nombre de Astin Sosa. Aquí están los nombres en el aceite. Eu vou agora a uma pauta que habla de lo que sucederá hoy lunes em nuestra Igreja Universal, uma canção hermosa. Já regresso, hablando de vida, hablando de Deus. Lunes, el día más importante para millares de personas. Día de renovar las fuerzas y de recibir la dirección que viene de Dios. Día de participar de la mayor reunión de prosperidad del mundo, la Nación de los Vencedores. El mayor propósito de todos los tiempos. Quien hace un pacto con la palabra de Dios aquí en esta reunión de prosperidad, ya recoge los frutos de esa alianza poderosa. No seas solamente un espectador. Venga a ser parte del pacto que cambiará su vida para siempre. Nación de los Vencedores, el pacto con Dios hacia la prosperidad.
estamos juntos en tu altar para darte, oh Dios, honra y honor, entregarte todo nuestro amor. Nada que pedir, solo agradecer tu santidad, bendecir. Nuestro corazón necesita más de tu poder. Abraza a tu pueblo, mi Señor. Abraza con tu inmenso amor. Queremos sentir tu fuerte mano. Derrama en nosotros tu unción. Abraza a tu pueblo, mi Señor. Abraza con tu inmenso amor. Queremos sentir tu fuerte mano. Derrama en nosotros tu unción. Sé que estás aquí, podemos sentir tu presencia santa en nosotros. Es tan bueno estar muy cerca de ti. Tu pueblo quiere oír tu voz. Abraza a tu pueblo, mi Señor. Abraza con tu inmenso amor. Queremos sentir tu fuerte mano. Derrama en nosotros tu unción. Abraza a tu pueblo, mi Señor. Abraza con tu inmenso amor. Queremos sentir tu fuerte mano. Derrama en nosotros tu unción. Queremos sentir tu fuerte mano. Derrama en nosotros tu unción, mi Señor. Estamos hablando francamente y sin rodeos. Estamos hablando de vida. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde.
Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde con el estudio del oro y del altar y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Muy bien, de regresso com o programa Hablando de Vida. Eu tenho uma palavra de fé para seu coração. Ayer estuvimos em nossa Igreja Universal durante todo o dia. O povo estuvo subindo ao altar, no altar e entregando suas vidas em forma de sacrifício real e verdadeiro, e nós estaremos durante todo este mês de julho em oração, ajuno e sacrifício por algo glorioso que Deus tem para nós. As petições de las pessoas que estão na campanha de Israel serão enviadas ao Valle de la Decisão, el Valle de la Decisão, el Valle de Gedeão. Pero antes de venir com uma palavra de fé para seu coração, preste atenção a testemunho mais, porque contra hechos não há argumentos, porque quando Deus transforma a história, a vida de uma pessoa, não há como uma pessoa discutir com o cambio que ha sucedido na vida de uma pessoa que tinha a vida completamente arruinada. Preste atenção. Mi nombre es Vicente Pincay. A los 12 años yo migré a esta ciudad. Migré para ayudar a mis padres, porque la situación era muy crítica en la economía. Y salí y de ahí ya vine a esta ciudad y comencé a trabajar. Conocí a mi esposa y ya hicimos una vida. Llegamos a formar una familia. Tuve mi primer hijo y bueno, en ese tiempo pues volví de nuevo a la misma situación de no tener los ingresos, no tener dinero, porque no había trabajo, no tenía trabajo. Entonces en ese tiempo ya mi esposa comenzaba a reclamarme que por qué no había dinero, que se hacía el dinero y que ella necesitaba. Y comenzaban las peleas. Las peleas en el hogar nunca se terminaban. Ahí eso era la situación, que cada vez eran problemas. Le daba golpes o los cogíamos a golpes y esa era la vida que llevábamos dentro de nuestra vida, que llevábamos como parejas. Mi hijo muy pequeño, él sufría con crisis amáticas. Él tenía muchos problemas. Él sufrió de los 6 años
Los médicos le detectaron que tenía una crisis, pero aparte de eso ya los pulmones también ya se le estaban dañando. No podía respirar, él lloraba en las noches, a veces en el día, teníamos que sentarlos, ponerle un espaldar para que él pudiera respirar. Lo llevé a diferentes partes donde hay curanderos de brujos, y el niño más empeoró. Hasta incluso ya cuando ya él ya no soportaba más, él decía, yo quiero morirme, yo no quiero vivir. Yendo a las compañías, cruzaba a la calle y me atropelló una camioneta. Y me mandó a volar a unos 5 metros. Y me quebró las piernas. No podía caminar, tenía que andar con muletas y ya no podía hacer nada. No podía hacer nada. Y mi vida estaba sin trabajar, sin hacer nada en la casa, sin ver a mi hijo, sin poder hacer nada. Sufría mi persona, sufría mi hijo, sufría mi esposa. Comenzamos a hablar entre nosotros mismos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo sin trabajo, mi esposa enferma, mi hijo enfermo, o sea, estábamos totalmente postrados. Decidí ir a la Iglesia Universal con mi esposa. Llegué con muleta y mi esposa con el niño en los brazos, porque también él no podía caminar, porque si caminaba no podía respirar. Y ella lo llevaba en los brazos y yo con muleta. Después de que ya hubo la oración, yo me sentí bien, como que sentí una paz en ese momento. Y ahí comencé ya a ver que mi hijo comenzó a mejorar. Yo me sentí ya mejor, yo ya vi que ya las muletas las comencé a dejar a un lado. Y yo digo, no, esto está bien para mí. Mi hijo se curó totalmente. Ya después le hicieron exámenes, estaba ya bien. Ya no tenía ya esos problemas respiratorios, estaba bien. O sea, Dios hizo el milagro extraordinario en la vida de nosotros. Ya no hay esos insultos, ya no hay esas peleas, ya no hay reclamos. O sea, la vida es cambiada. Tengo mi negocio, trabajo, ya no dependo de alguien y tengo mis ganancias y vivo bien para darle lo mejor a mis familias y vivir de lo mejor que Dios nos ha dado. Mi vida cambió totalmente. Ese vacío que tenía ahora es lleno del Espíritu Santo. Ya mi vida está cambiada totalmente. Continúe en sintonía del programa Hablando de Vida. Después de 7 años de opresión de los madianitas sobre el pueblo de Israel, Dios encontró un hombre, Gedeón, alguien lleno de indignación, pues no estaba viendo las maravillas del pasado como una realidad en su presente. Dios le dio una dirección que cambiaría todo. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Gedeón llevó el buey al altar y reunió 32,000 hombres para luchar contra los madianitas. 22,000 regresaron porque tenían miedo y Dios escogió 300. La batalla fue hecha y ellos salieron victoriosos. De aqui a alguns minutos entraremos em oração. Se você já tem preparado o vaso com água, daqui a alguns minutos vamos a orar. E se você não ha preparado, prepare aí o vaso com água para o momento da oração. Eu colocarei aqui em el aceite o nome de Karina, o nome de Ana Infante. Ana Infante. Y el nombre de Miriam Gutiérrez. Están en el aceite. Nosotros aún estamos viviendo la fe de la campanha de Israel, con la certeza plena y viva de que Dios dará vitória. Assim como dio a Gedeón, es esto que nosotros estamos leyendo en el libro Gedeón y los 300,
que o povo da Igreja Universal ha recebido en estas semanas de la campanha de Israel. E uma estratégia que Gedeón usou através da fé e da obediência para alcançar a vitória. A palavra de Deus diz assim no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não com exército, nem com força, não com exército, nem com força, sino com mi espírito, ha dicho el Senhor de los ejércitos. Aqui nós podemos entender, e falávamos sobre isto com o povo e na igreja, que há certas coisas em nossas vidas que não sucederá com força, com violência. Aqui diz a Bíblia, com exército. Há certas coisas em nossas vidas, em sua vida, em minha vida, que vai suceder por meio de su Santo Espírito, o Espírito de Deus. Muitas são as pessoas, incluso que vêm à igreja, que han tentado obter resultados em sua vida familiar, vida matrimonial, com seus filhos, vida financeira, em la saúde, em la vida profissional, em todos os aspectos e áreas de sua vida, intentam obter resultados a la fuerza. E quando estas pessoas não obtêm resultado que querem e vêm hacia nós para receber uma orientação, vêm frustradas e não entendem o que diz a Bíblia, que muitas coisas não acontecem por la fuerza humana ou por la violência ou a la maneira que nós queremos ou em la hora que nós queremos. Há certos assuntos e certas lutas que solamente vamos a vencer com o Espírito de Deus. E não sou eu que estou dizendo, segundo a palavra de Deus, como disse Zacarias, aí aparece em sua pantalla, não com exército, nem com violência, nem com força, sino com mi espírito. Assim ha dicho o Senhor de los ejércitos. Deus está dizendo, se não és por mi espírito, se não és comigo, não sucederá, não acontecerá. Por isso, muitas pessoas vivem frustradas, vivem tristes, deprimidas, incluso pessoas da própria igreja, porque querem todo a sua maneira, querem fazer todo a sua maneira e querem resultado a la hora que querem. Se não vêm como querem e a la hora que querem, se decepcionam, se frustram e muitas hasta dão a espalda ao caminho da fé. Abandonam a Deus, deixam de vir à igreja e conosco há muitos assim. Pero Deus nos aclara todos os dias por sua palavra. Não com exército, nem com força, sino por mi espírito, ha dicho el Senhor de los ejércitos. Es por Ele e para Ele a vitória. Então, se você disse, Pastor Oliveira, eu quero vencer. Eu quero vencer em minha vida espiritual, eu quero vencer em minha vida matrimonial, eu quero vencer em minha vida física, minha saúde, com meus filhos, como madre, como padre, como profissional. Então, deixa o Espírito Santo tomar o controle de sua vida. Deixa Deus guiar-te, deixa o Senhor controlar-te. Quando Gedeón colocou no altar o segundo touro, conforme dizem as Escrituras, ele estava colocando todo nas mãos de Deus. Gedeón estava ponendo toda a sua esperança, toda a sua vida nas mãos de Deus. Como aparece essa imagem em sua pantalla? Quando Gedeón destruiu o altar de Baal, e quando Gedeón cortou a imagem de Acera, assim como aparece em sua pantalla, Gedeón estava permitindo Deus obrar na vida dele. Gedeón não foi a pelear com pessoas fisicamente, pero a partir do momento que ele obedeceu a Deus, ele entregou
todas las luchas en las manos de Dios. La obediencia es la prueba viva de una creencia real en Dios. Cuando obedecemos, vencemos. Y los testimonios pueden comprobar eso. Así es. Los testimonios que nosotros escuchamos comprueba que toda obediencia a la palabra de Dios hace con que Dios actúe, obre en nuestras vidas. Yo quiero que usted ahora assista e escute, você que está por Rádio Alfa, escute esse testemunho. Esta pessoa que sacrificou como Deus lhe havia dito e colocou em las manos de Deus sua esperança, seu futuro e sua vida. E agora nos pode contar o cambio que aconteceu. Repito, não com exército, aí aparece em sua pantalla, não com exército, nem com força, sino por mi espírito. Com mi espírito, assim ha dicho el Senhor de los ejércitos. Mi nombre es Guadalupe Praxedis y esta es la historia de mi vida. Desde muy joven yo me recuerdo que no entendía mucho, pero ya mi familia practicaba la brujería. Ellos hacían como rituales por la noche satánicos, salíamos con velas y desde muy joven también yo me recuerdo que hacían limpias, me limpiaban con huevo. Decía mi mamá que para que ningún mal me pasara. Entonces yo creo que de ahí empezó todo, porque yo empecé de repente sentía dolores en el corazón desde los 6 años y era un soplo en el corazón. Mi mamá me dijo que mi bisabuela murió de eso. Entonces yo quedé con mucho miedo, pero nunca fui a nada, nunca. Y yo decía, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me enfermo? Siempre fui una niña enferma. Me dio una anemia aguda también. Y ya como con 12, 13 años yo me salí de mi casa. A los 16 años yo quedé embarazada. Entonces mi vida fue así, o sea, de mal en peor. Y yo no entendía por qué. Yo nunca planeé todo eso. Yo fui muy rebelde. Yo no conocí a mi papá. Entonces yo creo que parte de todo eso también me quedó como ese resentimiento, ese odio y una como rebeldía. Entonces yo quise hacer como para llamar la atención, pero no sabía que el daño me lo estaba haciendo yo por las decisiones erradas que estaba tomando. Entonces cuando yo estaba embarazada me recuerdo que yo no quería. Yo quedé con mucho miedo. Dije, ¿qué va a hacer ahora de mí? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo me recuerdo que ya casi estaba a punto de nacer mi hija y yo en la desesperación traté de matarme. Yo agarré un cuchillo y quise matarme, pero no conseguí. Tenía miedo también en el fondo. Entonces así yo tuve a mi hija, pero ahí acabó todo para mí. Empezó más mi sufrimiento. Yo me deprimí al grado de no querer salir ni de mi casa. Yo no cuidaba de mi hija como debía ser. Yo tenía muchos traumas, muchos complejos. Ahí vino todo peor. Siempre en mi mente estaba la muerte. Yo quería morir. Yo no sabía qué me pasaba. Yo solo me sentía vacía, triste, sin ganas de nada. Faltaba todo y yo no tenía nada. Yo me recuerdo que a veces no tenía ni para comer. No tenía nada absolutamente. El dinero, cuando yo agarré un trabajo, el dinero no me rendía. Se me acababa, se me iba de las manos. Yo me recuerdo que en las noches que yo pasaba sin dormir, prendí la televisión y vi el programa. Yo cambiándole conseguí ver el programa, no entendí mucho, pero dijo ahí el pastor que tomaran un vaso con agua. Y yo lo agarré, yo creí porque ya fue Dios que me hizo ver ese programa, porque si no yo estaría muerta ya. Y yo me recuerdo que tomé el vaso con agua y a partir de esa noche yo conseguí dormir un poco más. Me sentí más tranquila.
Y entonces yo busqué la dirección y yo fui a la iglesia. Dios me fue mostrando todo lo que yo hacía errado, y yo decidí entregar mi vida para Dios. Toda mi vida decidí alejarme de todo lo que no me traía bien. Yo sabía el vicio, la prostitución, todo lo que yo estaba haciendo de malo, yo decidí dejar. Nadie me dijo, nadie me obligó. Cada que yo participaba de una campaña, yo iba indignándome más con la situación, principalmente en la vida económica, porque aún no había visto las maravillas de Dios. Me sentía así como en la cueva, sin ver realmente todavía todo lo que Dios tenía para mí. Entonces así fue. Al poco tiempo llegó mi bendición sentimental. Yo nunca me había casado, yo no sabía lo que era ser feliz en la vida sentimental. Mi esposo trabajaba con alguien más, y al punto que ahora él trabaja él mismo, él es su propio jefe en una compañía de construcción. Y gracias a Dios ahora yo soy un agente de seguros de vida y de real estate también. Ahora estoy libre de todo. Dios me liberó, me quitó el vicio, me quitó las malas amistades, me quitó la depresión, la tristeza, los deseos de muerte, me quitó todo ese trauma que yo cargaba. Todo eso Dios ha quitado de mí. Ahora soy una persona realizada, feliz en el matrimonio, en la vida económica, en todo. Yo tengo mi propio carro. Yo llegué sin nada en la iglesia, en el bus. Yo nunca supe lograr tener un carro, manejar. Mi hija también tiene su carro, mi esposo. O sea, Dios a cada día nos está dando cosas más grandes. Uno quiere siempre realizar sus sueños. Tiene uno muchos sueños, muchos planes, muchas metas, pero yo he aprendido en cada campaña que si uno vive los sueños de Dios, Dios le va a ir dando todo eso que uno quiere material. Pero lo principal es para mí la conquista espiritual, porque uno puede tener todo lo que uno quiere, pero si uno no es feliz, si uno dentro de uno no tiene esa paz, esa alegría que el Espíritu Santo da, entonces de nada sirve todo lo exterior. Y eso es lo que a mí me ha ayudado, me ha mantenido en la fe hasta ahora. Es el Espíritu Santo, esa es mi mayor conquista. Dios hizo nacer grandes líderes y héroes en Israel en varias ocasiones, y Él llamó a sus escogidos en diversas situaciones. Los héroes de la fe tuvieron grandes experiencias con Dios. Sin embargo, Gedeón fue un caso destacado, pues el ángel del Señor fue personalmente a su encuentro. Y se le apareció el ángel del Señor y le dijo: «El Señor está contigo, oh valiente guerrero». El llamado de Gedeón mostraba que él tenía algo diferente a sus antecesores, un profundo deseo de revolución e indignación contra sus opresores, la misma indignación de Dios. Y Gedeón le respondió: «Oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas». Gedeón hizo parte de esa lista especial de revolucionarios, pues su corazón cargaba y palpitaba la indignación del Señor de los ejércitos. Hoy no es diferente, pues si usted está indignado con los problemas de su vida, llegó su oportunidad de tomar una actitud y luchar. La revolución de fe para provocar una transformación total en su vida. Campaña de Israel en el Valle de Gedeón. Es momento de oración.
Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, aquí estamos en oración, em favor de todos aquellos que en esta mañana ora con nosotros, que nos pidieron oración, que nos llamaron, y por cada nombre que está adentro del aceite. Señor Jesús, el Señor mismo ha dicho en su palabra: todo que pidieres con fe, creyendo en mi nombre, recibiréis. Y aquí estamos pidiéndote, oh Dios, ayuda, auxilio, por esta persona, mi Deus, que não tem a nadie por ella. Esta persona que ha sido decepcionada, traicionada por familiares, por alguém ao qual ela puso a confiança e infelizmente ele pagou mal. Por esta persona que ha luchado contra uma enfermidade, ha ido a médicos, ha hecho tratamentos, pero cada dia a enfermidade está pior. E ella já não tem forças. Oro para que su poder la alcance. Oro para que su poder toque, meu Deus, en este cuerpo debilitado, arrancando este mal, arrancando este dolor. Por la fe, mi Senhor, que adonde llegue esta oração, llegue também su poder para levantar ao caído, para dar ânimo a esta persona que sem nenhuma esperança, já não sabe mais que fazer. Mi Deus, muéstrales a todos que o Senhor está com eles. Não importa, mi Senhor, quanto tempo esta pessoa ha estado assim, que su poder agora la levante. Sim, oh Deus, que esta pessoa receba ânimo, que esta pessoa receba forças para agora mesmo levantar-se e determinar que nunca mais ela sofrerá desta forma, que já basta de sofrimento e dolor. Mi Deus, por la fé, consagra esta água, que por fé não seja mais uma água qualquer, que por la fé seja um remédio, para que quando esta pessoa beba, ela receba sanidade, ella reciba fuerzas y ánimo por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y gracias a Dios. Amén. Si usted cree, diga amén. Ahora, Dios ha oído su oración. Usted puede beber del agua y recibir fuerzas a través de la fe. Amén. Graças a Deus, pode beber del água porque Deus está aí com você, amém? Seja curado e seja tocado. Agora você tem que levantar sua cabeça e determinar, já basta de sofrimento, já basta de dolor. O mesmo Deus que ha cambiado a história de tantas pessoas por los testemunhos que nós hemos escuchado en la mañana de hoy, Él también quiere y puede hacer lo mismo y hasta más
en su vida, pero usted debe tomar la decisión o seguir ahí sufriendo, soportando luchas y humillaciones o buscarlo. Nuestra Iglesia Universal está con las puertas abiertas durante todo el día de hoy. A las 7:30 de la mañana ya hubo la primera reunión. Ahora a las 10 de la mañana usted puede participar con nosotros. 3 de la tarde la tercera reunión. Y a la noche, la noche de las grandezas de Dios, a las 6:30 de la tarde. La dirección: Calle Industria Paraíba, número 32. Yo finalizo el programa Hablando de Vida de esta mañana. Recuerdo a todos ustedes que hoy a la medianoche damos inicio a la madrugada de oración. Siempre tenemos la madrugada de oración de lunes para martes, a las 12 de la medianoche, a las 3 de la madrugada y a las 5:30 de la mañana. Nosotros estaremos realizando la madrugada de la oración. Si usted quiere participar con nosotros de esta madrugada, usted estará conectado a través de nuestra página del Facebook. Déjame cerrar aquí el vidrio donde están los nombres de las personas, porque estos nombres estarán en el altar también para la madrugada de la oración. Que tenga una feliz mañana, un buen inicio de semana y hasta la próxima. El amor está dentro de ti. Lunes, el día más importante para millares de personas. Día de renovar las fuerzas y de recibir la dirección que viene de Dios. Día de participar de la mayor reunión de prosperidad del mundo, la nación de los vencedores. El mayor propósito de todos los tiempos. Quien hace un pacto con la palabra de Dios aquí en esta reunión de prosperidad, ya recoge los frutos de esa alianza poderosa. No seas solamente un espectador. Venga a ser parte del pacto que cambiará su vida para siempre. Nación de los vencedores, el pacto con Dios hacia la prosperidad. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.